Saludos, doctora Nereida. En este momento estaré presentando lo que es mi exposición sobre la novela corta del siglo XX en España que yo escogí. Esta es una novela que busqué en internet, pero realmente me llamó la atención ya que es de fácil comprensión. Esta novela se llama La familia de Pascual Duarte y fue escrita por Camilo José Cela. Esta novela es un hito fundamental de la narrativa española posterior a la Guerra Civil que se vivió en España. Parte de las tendencias narrativas vigentes en esta novela, él supo reflejar el ambiente del pesimismo existencial en que vivía la España después de la guerra. La novedad de esta obra consiste en que tiene un argumento truculento. Este inauguró la corriente que ya aprendimos en clase llamada tremendismo, narrado con un lenguaje que evoca el habla rural de esa época, también narrado con pero al mismo tiempo el lenguaje es muy cuidadoso. La sensibilidad hacia los cambios socioeconómicos reflejados también en los 50. La novela se llama La familia de Pascual Duarte. Su argumento es que, para empezar, fue publicada en 1942, considerada una de las obras más importantes de la literatura española del siglo XXII, y también ha sido objeto de varios análisis literarios. Por tal motivo es el que pude encontrarla. El análisis del género de la familia de Pascual está situado en un contexto de la literatura española de la posguerra. Destaca elementos como la violencia, el realismo social y psicológico, la crítica a la sociedad, y esto convierte a la novela en una gran obra de complejidad y también de profundidad. Su título y la trama. Esta novela narra la historia de Pascual Duarte. Es un campesino que vive en una pequeña aldea de Extremadura y que a lo largo de su vida comete diversos crímenes. La obra literaria pertenece al género de la novela, que es un género narrativo que se caracteriza por contar la historia ficticia que se desarrolla a lo largo de este extenso relato. La familia de Pascual Duarte es parte de la novela. Se divide en 10 capítulos, si no mal recuerdo, y cuenta con una estructura narrativa clásica que sigue una línea temporal que va desde el nacimiento de Pascual hasta su muerte. Algunas características de esta obra que pude encontrar. Primero, se encuadra dentro del realismo. Este es un movimiento que surgió desde el siglo XIX y, como su nombre lo dice, representa de manera objetiva y detallada lo que es la realidad, lo que se vivía en ese entonces. En la familia de Pascual Duarte, el autor describe con gran detalles su vida, cómo vivía en ese entonces y las costumbres de esa época, lo que lo confiere a ser una obra realista y auténtica. También se menciona la presencia de personajes complejos. En la familia, el protagonista es un personaje eh, complejo, contradictorio y se debate entre el bien y el mal, la violencia y la compasión. Este Pascual es un personaje que suscita la simpatía y rechazo al mismo tiempo, lo que lo convierte en un personaje realista y tridimensional. Otra de las características es la presencia de un narrador en primera persona. El propio Pascual Duarte es el narrador de su propia historia, lo que lo confiere a la obra que sea de carácter subjetivo y también personal. Esta técnica narrativa permite al lector conocer los pensamientos
y los sentimientos del protagonista, también adentrarse a su mundo interior. El tema central de la obra, como bien hemos mencionado, eh, el tema central es la violencia y cómo afecta la vida del protagonista y de su familia. Desde el inicio de la novela se puede ver cómo la violencia es una parte integral en la vida de Pascual Duarte. Su padre es un hombre violento que abusa de su esposa y de sus hijos. Pascual, siendo el hijo mayor, es testigo y víctima de esta violencia. La violencia en la novela no se limita en la casa de Pascual. Él también se ve involucrado en actos violentos también fuera de su hogar, incluyendo el asesinato de varias personas. La violencia se convierte en una forma de vida para Pascual y en última instancia lo lleva a su propia muerte. Además de la violencia, eh, la, en la familia de Pascual también trata temas de la religión y la muerte. La religión está presente en la novela como una fuerza que intenta ofrecer una explicación o justificación para la violencia y el sufrimiento. Sin embargo, Pascual comienza a cuestionar su fe a medida que se ve involucrado en actos cada vez más violentos. La obra es considerada un clásico de la literatura española y su lectura esencial para los interesados es el género del realismo social que se vivía en esa época en España. Un breve listado de los personajes principales de la obra es, primeramente, Pascual, su hermana menor, Rosario, la madre de Pascual, que era una mujer cruel y alcohólica, que no supo cuidar ni dar cariño a sus hijos. Lola fue la primera mujer de Pascual y Esteban Duarte, este es el nombre del padre de Pascual Duarte. Algunos aspectos que ya se mencionaron. El narrador es la primera persona, ya que es su autobiografía. Él participa en los hechos al ser el protagonista de la historia. Adopta su postura subjetiva porque el narrador es el personaje principal y va contando todo lo que va sucediendo. En el contexto, la verdad es que citan diversos lugares, pero principalmente su pueblo natal. Por último, unas breves conclusiones sobre el análisis. Esta obra es simple de leer, es entretenida, no cuesta comprender y conocemos algunos datos sobre las familias y cómo vivían en esa época. El pesimismo existencialista se hace notar, ya que se transmuta en la visión crítica de la sociedad. El autor de esta obra no solamente escribió esta novela, también existe otra muy famosa llamada La Colmena. Espero que mi breve análisis y mi pequeña exposición pues sirva para comprender un poquito sobre esta novela y también que en algún momento podamos tener acceso a ella y leerla en el aula. Me despido y agradezco la atención prestada.